Hola, hoy vamos a hablar de lo que es la membrana celular, glóbulo rojo, el glóbulo blanco y las plaquetas. Bueno, primeramente hablaremos del hematíe. El hematíe es una célula que presenta importantes diferencias con respecto a otras células del organismo. La integridad del hematíe depende de la interacción de tres unidades celulares que lo capacitan para poder realizar su función primaria de transporte de oxígeno y CO2. Estas tres unidades celulares son la hemoglobina, la membrana eritrocitaria y los elementos solubles intracelulares. ¿Cuáles son esos elementos solubles? Son las enzimas, las coenzimas y los sustratos del metabolismo de la glucosa. La alteración de cualquiera de estas unidades celulares da lugar a alteraciones en las otras dos, dando como un resultado un acortamiento de la vida eritrocitaria, lo que conoceríamos como hemólisis, ¿no? Entonces, en nuestra práctica de hoy vamos a ver que nuestra competencia es: analiza la estructura de la membrana del glóbulo rojo para ver que sus fallas congénitas se traducen en enfermedad. ¿No? Podemos decir nosotros que la sangre va a estar constituida por un líquido denominado plasma, por tres clases de células, y cada una de ellas va a desempeñar una función específica, ya sea como plaqueta, como glóbulo rojo o como glóbulos blancos, ¿no? Todas las células de la sangre van a ser el resultado de la diferenciación y maduración de las células madres, y que también se denominan, pues, para este caso, progenitores hematopoyéticos. En el adulto, estas células madres se van a localizar en la médula ósea, en la sustancia blanda y esponjosa que se halla en el interior de los huesos. En condiciones normales, cada célula tiene una estructura determinada. La membrana celular de estas células juega un rol importante en el normal funcionamiento, y la alteración, generalmente congénita, más bien va a dar lugar a problemas o a enfermedades que las vamos a ver más adelante. El glóbulo rojo humano se caracteriza por su forma discoide, por su habilidad para deformarse pasivamente durante sus viajes repetitivos a través de la microcirculación. No tiene núcleo, eso es importante, por lo que le falta la capacidad de división, ni tampoco tiene mitocondrias o ribosomas, ni ADN o ARN. No obtiene energía del ciclo de Krebs y no tiene un sistema de transporte de electrones para la fosforilación oxidativa. A pesar de estas deficiencias, el hematíe es una célula compleja y metabólicamente activa, cuya vida media es alrededor de 120 días, ¿no? Entonces, glóbulo rojo o hematíe, ¿no? Tiene prácticamente son sinónimos, ¿no? Ahora, nosotros vamos a ver también que estos eritrocitos corresponden casi al 99% de los elementos formes presentes en la sangre, mientras que el 1% está constituido por leucocitos o plaquetas o trombocitos. Entonces, en un mililitro de sangre hay aproximadamente 5.4 millones de glóbulos rojos. Los eritrocitos también ya lo hemos mencionado, son células discoidales que son finos en el centro de la célula, ¿no? Dando una apariencia de salvavidas y contienen pues en su interior a la hemoglobina, ¿no? Entonces, estos eritrocitos son células con una flexibilidad notable, ¿no? Que se desplazan durante la circulación por vasos muy delgados, y al pasar estos canales la célula se deforma y al final del pasaje vuelve a su forma original. Entonces estas células se han formado en la médula ósea y pueden vivir 120 días, ¿no? En lo que pueden recorrer aproximadamente 11.000 kilómetros por los vasos sanguíneos. Cuando maduran, los eritrocitos del mamífero carecen de núcleo celular, mitocondrias y demás organelas citoplasmáticas, por lo que es incapaz de realizar la síntesis de lípidos, proteínas o de fosforilación oxidativa. Entonces, básicamente es una membrana que encierra a moléculas de hemoglobina, ¿no? Ahora, la membrana celular del eritrocito comprende una bicapa lipídica y una red de proteínas
integrales como la banda 3, las glicoforinas, proteínas periféricas como la anquirina, la leucina, la demantina, ¿no? Proteínas del citoesqueleto como la espectrina, la tropomodulina, la tropomiosina, que junto al citoesquelético le proporciona elasticidad a toda esta estructura, ¿no? Entonces, esta membrana forma una frontera entre el interior de la célula y el plasma. Así se integra una barrera que permite mantener altas concentraciones de hemoglobina y cifras diferentes de iones y metabolitos en el plasma. La característica principal de la membrana es su insolubilidad en el agua, y esto se debe a que está, pues hemos dicho, integrada por más de un 50% por lípidos que forman esa bicapa, donde predomina en un 80% los fosfolípidos y el colesterol, y en menor cuantía los glicolípidos y los aminofosfolípidos, que están distribuidos asimétricamente. También se encuentran embebidas en forma parcial o total en ella proteínas e integrales de membrana fuertemente unidas por enlaces apolares, ¿ya? El esqueleto de la membrana del el glóbulo rojo es una red de proteínas de membrana asociadas con el citoesquelético, citoesqueleto, y que están involucradas en el control de la forma del eritrocito, uniones a otras células con el sustrato, y es el responsable de la estabilidad y deformidad de estas células. Las principales componentes de la membrana van a ser el transportador de aniones, la banda 3, y el anclaje glucolípido, que es la glicoforina. Esos son los principales componentes de membrana. Si nosotros hablamos de lo que es la banda 3, diremos que esta banda 3 representa el 25% de las proteínas integrales. Está constituida por dos dominios esta banda 3. El dominio citoplasmático, que es el encargado de la unión con las proteínas del citoesqueleto, y el sitio transmembranoso, que mantiene el contacto con el medio extra e intracelular, proporcionando los canales responsables del transporte de iones, como el bicarbonato y los cloruros. Además, posee un sitio de glicosilación capaz de unir antígenos para el grupo sanguíneo, ¿no es cierto? Y también interviene activamente en la eliminación de eritrocitos envejecidos. Por otro lado, el otro componente muy importante son las glicoforinas. Estas son un conjunto de proteínas integrales caracterizadas por su elevado contenido de ácido siálico. Las glicoforinas A, B y C son las más importantes y constituyen los sustratos antigénicos de los diferentes grupos sanguíneos. La glicoforina C contribuye a la estabilidad de la membrana gracias a su interacción con proteínas periféricas, además de participar en el intercambio iónico transmembranoso, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que estas proteínas son pues muy importantes. Ahora, ¿cuál es el papel de la banda 3 en las enfermedades? Cambios estructurales que se vayan a dar en la banda 3, que hemos dicho que representan el 25% de las proteínas integrales, ¿no? Y unido a esto la presencia de autoanticuerpos naturales antibanda 3 se han asociado con el envejecimiento celular y mecanismos de generación de antígeno de senescencia celular. Los cambios en la banda 3 relacionados con el envejecimiento incluyen una disminución en la eficiencia del transporte aniónico, disminución en el transporte de la glucosa, un incremento en la degradación de la banda 3 y la unión de autoanticuerpos naturales de la clase de inmunoglobulina resultante en la remoción celular, ¿no? Entonces vamos a ver nosotros cuáles van a ser algunas alteraciones genéticas de la banda 3, ¿no es cierto?, que han venido o han sido la consecuencia, pues, que se dé anemias hemolíticas severas, ¿no? Vamos a verlas, por ejemplo, también acá tenemos las fallas de membrana celular del eritrocito, como la esferocitosis hereditaria.
Y esta esferocitosis hereditaria es pues una alteración congénita que va a involucrar la membrana de los glóbulos rojos. Ahora, los pacientes que padecen esto se van a caracterizar por poseer un diámetro menor en los eritrocitos y por lo tanto una concentración de hemoglobina mayor de lo normal. Bueno, jóvenes, entonces nos damos cuenta que para el caso de la esferocitosis, pues que es un padecimiento, ¿no? Que puede llevar en la clínica a anemia, a lo que es esplenomegalia, a lo que también conocemos como ictericia, una ictericia hemolítica congénita que obedece al aumento de la concentración de bilirrubina no conjugada, de reacción indirecta en el plasma. Es frecuente también una litiasis por cálculos pigmentarios, ¿no? En el caso vemos acá una segunda falla que se conoce como lictocitosis hereditaria, que es un trastorno que se hereda como un rasgo autosómico dominante y que afecta a 1 por 4.000 o 5.000 habitantes, ¿no? Es una patología que va a involucrar cambios en la forma del eritrocito, incluyendo células elípticas, ovaladas y elongadas. También acá podemos ver en la imagen, ¿no? Las proteínas de membrana, ¿no? Tenemos la banda 3, la anquirina, la espectrina, tropomiosina, tropomodulina, ¿no? Entonces tenemos que cualquier cambio en las proteínas de membrana va a dar pues lugar a estas fallas que se producen, ¿no es cierto?, a nivel de la membrana del glóbulo rojo. Otro elemento que se va a ver el día de hoy son pues las plaquetas. Acá en la imagen podemos observar la estructura de la plaqueta, ¿no? Ahí tenemos la membrana, los receptores, la corteza de actina, los lisosomas, peroxisomas, gránulos densos, el aparato de Golgi, un sistema canicular abierto y el sistema tubular denso. Estas plaquetas o trombocitos son pequeños, irregulares, también son derivados de la fragmentación de sus células precursoras, que son los megacariocitos. Su vida es mucho menor a un glóbulo rojo porque son de 8 a 12 días y juegan un papel importante en la hemostasia y una fuente natural de factores de crecimiento. Estas circulan en la sangre de los mamíferos y también pues tienen factores relacionados con la hemostasia, iniciando la formación de coágulos o trombos, ¿no? La función en sí de la membrana citoplasmática de las plaquetas, ¿no? Entonces podemos ver que esta es pues una lámina delgada deformable que envuelve a la célula y contiene una gran cantidad de receptores que median la interacción plaquetaria, las bombas de sodio, potasio, ATPasa, y promueven pues, una superficie de membrana para el anclaje de factores de coagulación, ¿no? Que viene a ser pues digamos, la función más importante, ¿no? Lo que lleva a la generación de trombina. Acá nosotros también estamos viendo los enlaces para nuestra práctica de hoy. Son los artículos a los que vamos a dar lectura para poder resolver nuestro cuestionario y el cual va a estar pues en nuestra aula virtual DUTIC, ¿no? Entonces, cualquier duda va a ser absuelta a través de nuestra aula y ustedes siempre, como ya lo conocen, tienen que hacer las conclusiones del tema y la bibliografía pues tienen que colocarse de acuerdo a la norma Vancouver, ¿no? Entonces, esto es, jóvenes, lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿no? Entonces, y cualquier consulta la desarrollaremos a través de nuestra aula virtual DUTIC. Muchas gracias.